begin to say, oh how I wish it could. Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Henriette Caillaux, conocido como el crimen que enterró la Belle Époque. Henriette acabó con la vida del director de uno de los periódicos más conocidos de Francia, Le Figaro, en lo que ella denominó como un crimen pasional. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Henriette Caillaux. Hoy vamos a hablar de un caso que inundó las portadas de todos los periódicos de principios del siglo XX, el asesinato de Gaston Calmet, el director del periódico Le Figaro. Un crimen fuera de lo común con un veredicto totalmente inesperado que escandalizó a toda Francia. Pero empecemos por el principio. Henriette Caillaux nació bajo el nombre de Henriette Reynaud el 5 de diciembre de 1874 en Rueil-Malmaison, París, Francia. En su adolescencia conoció a Léo Clagetier, un escritor que le sacaba 12 años. La relación se volvió rápidamente formal y terminaron casándose en 1894. Léo y Henriette tuvieron 2 hijos, pero en 1907 Henriette comenzó una aventura amorosa con un ministro del gobierno de Francia, Joseph Collot, un hombre también mayor que ella. Ambos seguían casados con sus respectivas parejas, pero tras un tiempo el affaire se hizo público y decidieron separarse de sus esposos y casarse. Joseph-Marie Auguste Collot nació en Le Mans el 30 de marzo de 1864. Fue discípulo de Pierre Waldeck-Rousseau y comenzó su carrera política entre los republicanos moderados antes de unirse al Partido Radical, del cual se convirtió rápidamente en una de sus figuras principales. Joseph tenía una gran presencia pública, sus amoríos no pasaban desapercibidos y su vida familiar era también expuesta en la prensa. A pesar de los escándalos y que se descubriera su infidelidad, Joseph Collot fue nombrado ministro del Interior el 27 de junio de 1911. Sin embargo, el puesto no le duraría demasiado, ya que tuvo que atender una crisis gubernamental a los pocos meses, algo que hizo sin éxito y que le llevó a tener que renunciar el 14 de enero de 1912. Como líder de los radicales y desde el cargo del primer ministro promovió una política de conciliación con Alemania que llevó al mantenimiento de la paz durante la crisis de Agadir de 1911. Tras esto aceptó el puesto de ministro de Finanzas del gobierno francés. Mientras tanto, Henriette, como su nueva esposa, disfrutaba de su situación como socialité francesa, acudiendo a numerosas fiestas y codeándose con gente importante. Por aquella época, Gaston Calmet era el director de Le Figaro, un periódico francés. El periodista había nacido el 30 de julio de 1854 en Montpellier, Francia. Actualmente Le Figaro es el periódico más longevo de tirada nacional de los que aún se publican en Francia. En aquella época los periódicos tomaban bandos políticos y enfocaban las noticias según el punto de vista de su interés. Le Figaro era una publicación de centro-derecha, lo que chocaba con las ideas liberales de Joseph Collot. Para marzo de 1913, Francia tenía una posición más de derechas, por lo que Joseph Collot era duramente criticado en los medios. La publicación Le Figaro inició una gran campaña de desprestigio contra Joseph Collot, dirigida por Gaston Calmet, el editor más poderoso de Francia. A principios de diciembre del año 1913, Gaston Calmet anunció que publicaría una serie de documentos que pondrían a Joseph Collot entre la espada y la pared. Le Figaro demostraría que Collot había obstruido la justicia en un escándalo financiero mientras estuvo como ministro de Finanzas. El 13 de marzo de 1914, Gaston Calmet publicó en Le Figaro una vergonzosa carta de carácter muy íntimo que Joseph había enviado a su amante previa, Berthe Guédin. En la carta, además de estos detalles íntimos, también había referencias a ciertos movimientos políticos de carácter dudoso que levantaban las sospechas contra él.
En las cartas parecía admitir haber orquestado el rechazo de un proyecto de ley de impuestos mientras pretendía públicamente apoyar su aprobación. Calmet publicó la carta en un momento en el que Joseph Collot, en su calidad de ministro de Finanzas, estaba tratando de lograr que el Senado francés aprobara un proyecto de ley sobre el impuesto de las ganancias. La publicación de su carta empañó gravemente la reputación de Joseph Collot y provocó una gran agitación política. Además, el poderoso editor había conseguido hacerse con unas cartas de amor entre Henriette y Joseph, con fecha previa al divorcio de ambos, en las que se corroboraba el adulterio que los dos cometieron. Era evidente que Gaston Calmet ahora estaba dispuesto a sacar los trapos sucios. Probablemente lo siguiente fueran las cartas que poseía entre Henriette y Joseph. Henriette Collot creía que la única manera de que su esposo defendiera su reputación sería desafiar a Calmet a un duelo, lo que de una forma u otra destruiría su vida y la de su esposo. Por ello, Madame Collot tomó la decisión de proteger a su amado esposo, sacrificándose ella. El 16 de marzo de 1914, 3 días tras la publicación de la primera carta, Henriette se vistió elegantemente, se puso un abrigo de pieles y le pidió a su chofer que la llevara a las oficinas de Le Figaro, donde llegó a las 6 de la tarde. A los trabajadores les resultó extraño verla allí, no la esperaban y su presencia estaba un tanto fuera de lugar. Fue Adrien Sigard quien la recibió. Dijo que estaba allí para ver a Gaston Calmet y este le recibió en su despacho, un tanto contrariado con su presencia. Calmet le había dicho a Sigard: «Es una mujer, no puedo negarme a recibir a una mujer». Al entrar, Henriette dijo: «¿Sabe por qué estoy aquí?». Y Gaston le contestó: «En absoluto, madame». Tras este breve intercambio de palabras, Henriette sacó una pistola automática que llevaba oculta en su abrigo y disparó 6 veces a Gaston. 4 de las 6 balas dieron a su objetivo y Gaston no falleció en el acto. El estruendo llamó la atención de los trabajadores del periódico, que acudieron apresuradamente para ver qué sucedía. Henriette no intentó huir y quedó allí de pie frente a una estantería, impasible, con la mano derecha aún levantada, sosteniendo una Browning de 6 milímetros dirigida a la figura desplomada de Gaston Calmet, mientras que los empleados llamaban a un médico y a la policía. Quisieron inmovilizarla y ella les ordenó: «No me toquéis, soy una dama». Cuando llegó la policía para llevarse a Madame Collot, ella explicó con calma: «Ya que no hay más justicia en Francia, resolví que solo yo sería capaz de detener esta campaña». La policía arrestó a Henriette, pero esta se negó a ser transportada en el coche policial. En su lugar, insistía en que su propio chofer le llevara a comisaría. Extrañamente, la policía accedió a su petición, quizá dada la posición política de su marido, y fue detenida de manera oficial una vez llegó a comisaría. 6 horas tras el ataque, Gaston Calmet sucumbió a sus heridas, falleciendo en el hospital. Henriette fue puesta en prisión preventiva tras ser formalmente acusada de asesinato. Consiguió una celda privada con calefacción, a la que podían entrar su criada y su peluquera. Tenía además toda serie de privilegios y se le permitía todo tipo de visitas, e incluso se le permitió tener una cena con su marido en la oficina del director de la prisión. Todo aquello era muy inusual y el resto de reclusas comenzaron a despreciar a Henriette y a quejarse de los privilegios de los que ella disponía. Esto fue también muy criticado en los medios, donde se expuso el excepcional trato que Henriette Collot estaba recibiendo y que temían que esto terminara provocando un motín en la cárcel, aunque esto nunca llegó a suceder. El juicio dio comienzo el 21 de julio de 1914, solo 3 semanas después del asesinato del archiduque Franz Ferdinand y su esposa Sophie en Sarajevo, y duraría solo 9 días. La corte se llenó de miembros de la alta sociedad, los periodistas más reputados y distintas personalidades. La noticia se hizo con todos los titulares del país y creó una brecha aún mayor entre la izquierda y la derecha. Además, se extendió a periódicos internacionales, donde había transcripciones que detallaban el diálogo de la corte, columnas que describían el vestuario e ilustraciones elaboradas, que mostraban la postura y la actitud de cada testigo mientras daban su testimonio. Los periódicos presentaron a Joseph Collot, Henriette Collot y Berthe Guédin como los 3 protagonistas y describieron los puntos dramáticos del juicio como una coupe de théâtre. En un momento en el que la mayoría de los principales diarios entretenían e informaban a los lectores, el juicio de Henriette Collot creó una oportunidad única de combinar el entretenimiento con la realidad. Fernand Laborie, un prestigioso abogado, se encargó de la defensa de Henriette Collot, el cual defendió magistralmente el caso. Charles Senou fue el abogado de la acusación. El drama y el sensacionalismo dominaron el juicio y dieron pie a chismes de celebridades, particularmente en el testimonio de la primera esposa de Joseph, Berthe Guédin,
quien expuso detalles privados del escandaloso comienzo de la relación adúltera de la pareja. El caso judicial estuvo dominado por la emoción, el romance, los malos genios y los tratos políticos secretos. Con cada giro dramático en los eventos del juicio, la prensa parisina estuvo presente para informar cuidadosamente cada detalle. Fernand Laborie presentó el caso como uno pasional y dramático, haciendo que el público empatizara con su cliente. La prensa capturó los movimientos calculados de Berthe para dar jaque mate al abogado Fernand Laborie cuando ella le otorgó la custodia de las notorias cartas íntimas, lo que lo obligó a elegir entre traicionar a su cliente y ocultar pruebas a la corte. Los diarios informaron sobre los dramáticos desmayos de Henriette y describieron a su esposo mientras corría, saltaba y subía la barandilla para tomar a su esposa en brazos. También registraron fielmente el violento altercado entre el afamado dramaturgo Henry Bernstein, partidario de Colmet, y Joseph Collot, que provocó el mayor alboroto y desorden y terminó con la suspensión temporal del juicio. El juicio se reanudó nuevamente y seguía siendo el evento más importante del país. El propio presidente de la República llegó a testificar en el juicio, algo que no se había visto jamás con anterioridad en ningún país del mundo. Henriette tomó el estrado y, dirigida por su abogado, se refugió en la idea de que las mujeres eran dominadas por sus emociones y sus pasiones, y que este era un crimen pasional y no uno calculado. El testimonio de Henriette Collot alternaba entre imágenes literarias y científicas. Se pretendía que pareciera una heroína de emociones incontrolables para el jurado y una víctima de leyes deterministas para los expertos. La literatura hacía que se pudiera empatizar con ella, incluso encontrar atractiva a una mujer de pasiones ingobernables. La psicología criminal la colocó por encima de la ley. Ella aseguró que fue incapaz de controlar sus emociones en el día del incidente y que era una víctima y no una asesina. El juicio concluyó el 28 de julio de 1914. Era innegable que Henriette había matado a Gaston Colmet. Ella misma lo había confesado y había varios testigos que escucharon los 6 disparos después de que ella entrara a la oficina y la encontraron con el arma en la mano. Henriette había acertado 4 de los disparos, atacando a un hombre que no estaba armado y que no había ejercido violencia en contra suya. Su abogado defensor alegó que Henriette había sido víctima de una pasión desenfrenada femenina. El jurado, compuesto íntegramente por hombres, se marchó a deliberar. Deliberaron durante menos de una hora y regresaron con el veredicto de no culpable. Henriette Collot había conseguido librarse de la condena, argumentando que las emociones se apoderaron de ella y que no actuó de manera racional, que fue inevitable. La prensa se volcó con ella, la trataron como una estrella de cine con reportajes sobre su vida, fotografías y reportes de cada uno de sus movimientos. El juicio era una distracción perfecta para el público francés con respecto a otros problemas que estaban teniendo lugar a nivel nacional e internacional. Solo 6 días tras el juicio, Alemania le declaró la guerra a Francia. El proceso de Madame Collot retrató a la sociedad de la época antes de que los cañones de agosto de 1914 destruyeran las ilusiones de la Belle Époque. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Debió tener un veredicto diferente? ¿Se publicitó tanto en los medios como distracción política? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Tristania Wolf, Yolani Olano y María del Carmen Arroyo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos, y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!